La jornada del 1 de mayo dejó tras de sí la posibilidad de convocar a una huelga nacional de trabajadores por parte del FUT. Esta decisión no ha sido oficializada y será analizada en la quinta convención de este gremio que se efectuará en Riobamba en el transcurso de este mes. ¿Cuáles son las razones de una eventual medida de hecho de carácter nacional? Lo abordaremos en nuestra siguiente entrevista. José Villavicencio, ingeniero en contabilidad y auditoría, presidente de la Federación Nacional de Obreros y Sindicatos de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. ¿Cómo le va, señor Villavicencio? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, parto evidentemente con una pregunta puntual. ¿Ustedes como UGTE están por una huelga nacional de trabajadores? A ver, nosotros hemos planteado en primer lugar el paro del pueblo, el levantamiento del pueblo, luego la huelga nacional como última instancia que tenemos los trabajadores para hacer respetar nuestros derechos. ¿Qué es el paro del pueblo y cuál es la diferencia con una huelga nacional de trabajadores? A ver, el paro del pueblo, entendiendo de que las movilizaciones que hemos hecho el colectivo de Dirección Nacional, el Frente Unitario, no abarcan solo a los trabajadores, sino diferentes sectores sociales y populares que están descontentos y que se han sumado a la política que viene implementando el régimen de Rafael Correa. Entonces, esto establece de que el paro del pueblo no estarán solo los trabajadores, sino diferentes sectores sociales. Pero cuando hablamos de paro del pueblo, ¿hablamos de una huelga o no? No es lo mismo paro como huelga. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. El paro, eso le digo, el paro del pueblo es de que no participan solo los trabajadores, sino los diferentes sectores sociales y populares que se van a movilizar. Que se van a movilizar, que vamos a paralizar el país, las vías, etcétera, etcétera. La huelga la tenemos los trabajadores como última opción para hacer respetar nuestros derechos a nivel nacional y como consta en la Constitución y los convenios internacionales. Entonces sí existe, solamente con esto, sí existe esa posibilidad. Entonces todavía no hay una decisión del FUT, pero ustedes como UGTE están con esa tesis, el paro del pueblo y luego una posible huelga nacional. A ver, no es solo una decisión de la UGT, las decisiones las tomamos en el colectivo, en el Frente Unitario. Exacto. Tanto para ir preparando el paro del pueblo, el levantamiento popular y la huelga general. Estas son medidas que ustedes las definirán en esta quinta convención que se desarrollará en Riobamba en los próximos días, me imagino. ¿Cuáles serán las, en este caso, qué es lo que determinará que ustedes lleven adelante estas acciones? ¿Qué es lo que finalmente motivaría llevar adelante estas acciones? A ver, hay que tomar en cuenta que la quinta convención que se ha anunciado que será en la ciudad de Riobamba, que el día de mañana en la reunión del Frente Unitario y el jueves del colectivo vamos a terminar la fecha reunidos con los diferentes dirigentes sindicales a nivel nacional, los dirigentes sociales, determinaremos la próxima acción a seguir discutiendo, escuchando a los diferentes sectores para tomar la decisión en qué fecha establecemos el paro del pueblo. ¿Y cuáles serían los temas por los cuales llevarían adelante ese paro del pueblo? A ver, hay que tomar en cuenta de que el gobierno no rectifica las políticas que vienen afectando los derechos de los trabajadores. ¿A cuáles se refiere, por ejemplo? A ver, el gobierno, los asambleístas de Alianza País han planteado y pretenden hacerle ver al país de que son los salvadores aprobando una ley de justicia laboral, donde nosotros hemos planteado de que no garantiza los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, a más de eso se viola las normas constitucionales. Claro, está en el tema de que hoy violentan la libertad sindical al establecer que todos los trabajadores pueden ser electos luego de que pasen la prueba de los 3 meses de trabajo y que todos pueden ser electos. Esto es una clara violación a la libertad sindical, a la libertad de organización sindical, porque se está violentando la autonomía que tiene cada organización. Somos autónomos porque tenemos estatutos y reglamentos internos. La Constitución es clara, los convenios internacionales de la misma forma, y entonces se está violentando este derecho al decir que todos pueden ser elegidos como parte del comité ejecutivo. Por otro lado, se restringe derechos al tema de disminuir las utilidades. Del 15% que se venía planteando que consta en el Código actual del Trabajo, hoy se reduce a las 24 remuneraciones básicas unificadas. Es un claro atentado a los derechos de los trabajadores. Por otro lado, se le miente al país cuando se dice que se está garantizando la estabilidad absoluta para todos y todos los trabajadores, eliminando el contrato fijo. Esto es una gran demagogia que viene haciendo el gobierno y sus asambleístas, porque no sucede eso. Nosotros hemos demostrado, y la anterior vez que estuve en este canal, y yo dije que
trabajadores de Petroamazonas, trabajadores de Palmeras del Ecuador, trabajadores tanto del sector público como del sector privado han sido despedidos con contrato indefinido. Entonces es una mentira de que se está garantizando la estabilidad absoluta. Sería bueno que el señor ministro Carrasco le diga al país qué va a pasar con los cientos y miles de trabajadores que hoy tienen contrato a plazo fijo y que se les termina en el mes de diciembre, el 31 de diciembre, que en el acuerdo ministerial 088 dice de que no podrán ser renovados. A pretexto de que no podrán ser renovados, cientos y miles de trabajadores van a ser despedidos. ¿Pero ese acuerdo de qué fecha es? Luego de que se aprobó la Ley de Justicia Laboral del 20 de abril. Es decir, es un acuerdo posterior. Posterior a la ley, aquí está en mis manos. Dice que no podrán ser renovados, pero ¿no se supondría que al no renovárselos y existiendo una ley que dice que se elimina la figura del contrato a plazo fijo, automáticamente ese contrato debe ser indefinido o esos trabajadores deben suscribir un nuevo contrato? ¿Cómo sería la figura? Eso hubiera sido lo objetivo y lo correcto, que el señor Carrasco saque un acuerdo y que diga que los trabajadores que tienen contrato a plazo fijo automáticamente pasen a tener contrato indefinido, pero no lo dice. Lo que dice es que los contratos a plazo fijo siguen en vigencia hasta el 2015, hasta diciembre del 2015, y que no podrán ser renovados. Clarito, a pretexto de esto, las empresas, tanto públicas como privadas, ya están diciendo, como aquí el acuerdo dice que ya no podrán ser renovadas, no es culpa nuestra, pero así lo dice el ministro, así lo dice el acuerdo, entonces tienen que retirarse. Entonces, por eso lo que planteamos de que no se está garantizando la estabilidad absoluta. Se ha venido planteando del tema del despido ineficaz de la mujer embarazada. Nosotros hemos planteado que está en la Constitución, en el 322 y en el mismo Código actual. Pero ha habido patronos que no han cumplido, pues resulta que han despedido a mujeres embarazadas. Sí, pero ¿y qué ha hecho el Ministerio del Trabajo por hacer cumplir? Entonces ahora se quiere vender eso de que ya existía, cuando no ha hecho cumplir el Estado esa protección que ya existía. Pero ahora ya va a tener una ley, en ese caso. Claro. No, la ley siempre ha estado, el Código de Trabajo es una ley. Lo que no ha existido son controles. La Constitución está por encima de toda ley. Y consta de la protección a la mujer embarazada, entonces lo que no ha habido es un control adecuado de parte del Estado. Entonces ahora se viene diciendo o tratando de venderle de que están protegiendo a la mujer embarazada y al dirigente sindical. Nosotros hemos planteado que no estamos defendiendo a los dirigentes sindicales, sino que tiene que haber una estabilidad absoluta para todos y todos. Señor Villavicencio, a propósito de elementos que usted citó sobre lo que ustedes denominan violaciones constitucionales, ¿cómo avanza la preparación de esta demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Justicia Laboral que ustedes advirtieron presentarán ante la Corte Constitucional? Sí, justamente tengo ya en mis manos un borrador que el día de mañana en la reunión del Frente Unitario lo vamos a revisar, a pulir y será presentado en los próximos días ante la Corte, porque hay una clara violación de las normas constitucionales, tanto en lo que es el Código del Trabajo, en lo que es seguridad social y en el mismo tema de la LOCET. ¿Y respecto de las denuncias que ustedes formularán ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT? Mire, justamente el día de mañana tenemos una reunión con la OIT a las 5 de la tarde para discutir diferentes temas y un aspecto esencial es lo que ha acabado de hacer el gobierno aprobando una mal llamada Ley de Justicia Laboral para hacer las denuncias a nivel internacional. No solo con esta ley, sino otras violaciones que existen a nivel nacional. Hay que recordarle al país que sigue vigente el famoso 813 en el sector público, sigue vigente los contratos ocasionales o provisionales que solo duran 2 años y luego les despiden a los trabajadores. Por eso es lo que nosotros planteamos de que no se garantiza la estabilidad absoluta. ¿Ustedes a través de algún legislador o algún grupo de legisladores igualmente podrían de alguna manera impulsar o solicitar que se impulse una reforma a la Ley de Justicia Laboral en el futuro? A ver, nosotros hemos planteado de que ratificamos que queremos un nuevo Código Orgánico del Trabajo, que se ponga a nivel de la Constitución que fue aprobada con la mayoría de los ecuatorianos en el 2000. Pero el gobierno asegura que los trabajadores a través de las centrales sindicales se opusieron originalmente a la posibilidad de un nuevo Código de Trabajo y por eso decidieron mandar reformas puntuales. El tema es de que el gobierno le viene mintiendo a diario al país y eso tiene que cambiar el señor presidente, de dejar de mentirle a los ecuatorianos y decirle la verdad. No es que nos opusimos al Código Orgánico del Trabajo que venían existiendo los trabajadores del Frente Unitario y tenemos una propuesta y que consta en la Asamblea que fue presentada en mayo del 2012. El tema que nos hemos opuesto es al tipo de ley que quería aprobar el gobierno, cuando violentaba todos los derechos individuales y colectivos, violentaba la jubilación patronal, diciendo que solo en nuestro país existía doble jubilación, violentaba el derecho a la huelga, a la contratación colectiva. No hay que olvidarnos que en el tema de la contratación colectiva sigue persistente el tema de la reforma a la Constitución, donde eliminarían el sindicalismo de clase del sector público. A este tipo de ley nos oponemos. Y entonces
cogiendo las mismas prácticas de los gobiernos de derecha. El gobierno, como ya no pudo aprobar una ley que después de las diferentes movilizaciones botamos al tacho de la basura, hoy pretende restringir derechos, violentar los derechos de los trabajadores a través de reformas. Por eso es lo que nosotros hemos planteado, que no es correcto y no vamos a permitir que el gobierno siga descargando en las espaldas de los trabajadores la crisis. Pero ¿y ustedes no participaron de alguna manera en ese proceso de construcción o al menos de socialización? Porque en su momento la Comisión de los Trabajadores había alegado que se habían hecho reiteradas invitaciones para participar en estos procesos en los cuales ustedes no asistieron, o a los cuales ustedes no asistieron. De ninguna manera, nosotros podemos demostrar que asistimos tanto a reuniones para, entre comillas, ser parte de la conformación o del debate de la integración del nuevo Código Orgánico del Trabajo. El tema es de que no nos cogieron ninguna propuesta de los trabajadores, con el anterior ministro Vacas, que después dijeron de que ese Código del Trabajo no ha elaborado el señor Carrasco y que por eso ya no servía. Y el señor Carrasco en una misma reunión dijo, si quieren quémelo en la Plaza San Francisco porque eso no sirve. Luego nosotros hemos tenido reuniones con la Comisión de lo Laboral y planteamos nuestros puntos de vista en las mismas reformas que fue aprobada en la mal llamada Ley de Justicia Laboral. No nos tomaron en cuenta. Y de igual manera hemos ido a debatir en la Comisión de las enmiendas, a plantear que no son enmiendas, sino que son reformas porque están violentando los derechos de los trabajadores y los pueblos. Sin embargo, no se toma en cuenta. Por eso es la preocupación que tenemos los trabajadores y los sectores sociales y populares, que pasa todo lo contrario, y por eso planteamos de que es un gobierno de la patronal, de los empresarios y de la banca. Se reúne con los empresarios, se reúne con los banqueros y salen las leyes, pero no se reúne con los verdaderos actores, con los sectores que somos, los sectores que generamos la riqueza, que somos los trabajadores, que somos los campesinos, que somos los de a pie, que somos los de abajo. No se reúne el gobierno. Recordará también el pueblo ecuatoriano, tiene que conocer que nosotros en el 2014 dimos una solicitud al señor presidente para que nos reciba y poder debatir y conversar qué tipo de ley queremos los trabajadores. Sin embargo, en la sabatina nos insultó y dijo, si quieren hablar con él, ganemos las elecciones. Aquí no se trata de elecciones, se trata de que existan leyes que vayan de acorde a la Constitución, a los convenios y que se respete a los trabajadores y a los pueblos. Totalmente clara la postura, señor Villavicencio. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.